que nos dé su visión. Bueno, buenas noches para todos. Es un placer estar aquí reunidos con compañeros de diferentes nacionalidades en torno a una lucha común que es la auditoría de la deuda pública. Vamos a tratar de hacer una tesis del movimiento estudiantil y los jóvenes. Creemos nosotros que los jóvenes y el movimiento estudiantil no se deben basar solo en el lineamiento de la movilización estudiantil o el sector estudiantil, tiene que concatenar las luchas ciudadanas en contra del despojo al que vemos o al que nos encontramos en el sistema económico. Vemos que sin una lucha común, sin una lucha que nos recoja a todos, la verdad no encontraremos una victoria, sino lo que encontraremos es que derrotaremos a nuestros compañeros en diferentes sectores. Bueno, nosotros partimos de esta gráfica que nos muestra que en 1970 comienza a verse la caída tendencial de la tasa de ganancia. Esta se da por la contradicción que trae en sí la tercera revolución científico-técnica, que crea una concentración mayor de la composición orgánica del capital, que desplaza fuerza viva por fuerza muerta, capital constante y desplaza el capital variable, haciendo que esa plusvalía relativa cree un mayor despojo en la sociedad, acelerando la producción, pero también creando un desempleo generalizado. Por eso vemos la caída tendencial y una crisis en 1970. Partimos de hacer, comenzamos mirando la caída y después vemos que la tasa de acumulación sigue constante o puede ir declinando, mientras la tasa de ganancia está creciendo. Y uno se preguntaría, pero ¿cómo la tasa de ganancia si está creciendo, la tasa de acumulación sigue constante o está decreciendo? El problema es que hay un cambio de estrategia en el capitalismo. Es ese cambio de estrategia en el cual ya no es dinero, mercancía, dinero prima, sino que es dinero, dinero prima. El dinero crea su plusvalía. Entonces uno diría, bueno, a nosotros nos enseñaron un poco en marxismo básico que hay dos plusvalías, plusvalía absoluta y plusvalía relativa. La plusvalía absoluta alargando el tiempo de los trabajadores, la relativa trayendo una composición orgánica, trayendo una industrialización, trayendo una máquina que acelere el trabajo. Pero también nosotros creemos que hay una plusvalía estéril después de 1970, que no es la construcción el despojo del trabajo en la construcción de mercancías, sino es el deterioro progresivo de las condiciones del contexto histórico en el que estamos. Por eso uno de los planteamientos del neoliberalismo es la privatización de los entes públicos. Vemos ahí ese despojo, ese capitalismo por despojo que nos habla Harvey. También hay tres pilares que nosotros evidenciamos en el neoliberalismo, el cual es la desregularización financiera que crea flujos de capitales, los cuales no son controlados y es un problema, la financiarización de la economía, que crea esa tasa de ganancia elevada, pero esa financiarización de la economía es una especulación, porque no está recreada en la realidad. Podríamos decir que la realidad es la tasa de acumulación, la especulación, eso es irreal, la tasa de ganancia. Lo que vemos es que la deuda pública en ciertos momentos lo que está haciendo es convertir esa tasa de ganancia en realidad, despojando a la sociedad de diferentes reivindicaciones ganadas en anteriores momentos, la educación, salud, pensiones, etcétera. Desde ahí también nosotros como estudiantes vemos que la educación ha sido privatizada, mercantilizada desde dos diferentes visiones. Una de forma, la cual es por la promulgación de leyes o promulgación de diferentes decretos para tratar de meter, tratar de mercantilizar y tratar de insertar el ánimo de lucro en la educación. Esa estrategia de privatizar la educación es más visible para el movimiento estudiantil, porque pues se le da una mayor, una mayor visibilidad a estas reformas de las leyes, mientras que hay otra forma, que es la forma de fondo, que es la desprivatización continua
de la educación, es más profunda, es más cruel, porque ese dinero que se le invertía a la educación va siendo recortado, va siendo ampliada la cantidad de estudiantes y por ende también la calidad va bajando, la educación se va recortando, el ente académico, la mercantilización va apropiándose, ese mercado va apropiándose de la universidad, creando a estudiantes acríticos, que no tengan crítica, sino que se introduzcan en el sistema capitalista, que sean actores los cuales solo puedan ser, sean los que manejan las máquinas que sean necesarias para el capital y no sean personas que se piensen a futuro, una desalienación de la sociedad, pensando en la felicidad, pensando en las necesidades de la sociedad. Es así como nosotros también vemos que esa tercera revolución científico-técnica crea una división internacional del trabajo y nos postra a nosotros, los países de América Latina, en la exportación de materias primas. Exportación de materias primas que, como lo vemos, es pura especulación para mantener el sistema, para mantener una tasa de ganancia. Si nosotros vemos, en los años 70, Ernest Mandel decía que había un cese del crecimiento de las fuerzas productivas que creaban riqueza social. Algo así como que podríamos nosotros vivir, o si nosotros pudiéramos socializar el excedente que se apropian los capitalistas, podríamos vivir con un bienestar promedio. El problema es que el sistema económico lo que tiende es a una acumulación privada. Entonces, lo que pasa es que esta tasa de ganancia también va en paralelo con el desarrollo de un deterioro progresivo del sistema ecológico. Entonces, entre más tasa de ganancia se creen los capitalistas, mayor deterioro de nuestros países, mayor saqueo. Sí. Aquí podemos ver cómo los salarios también vienen decreciendo desde 1970 hasta 2010, los cuales uno podría decir, bueno, pero ¿por qué la tasa de ganancia está subiendo si los salarios están decayendo? ¿Cómo las familias pueden comprar? ¿Cómo las familias pueden realmente mantener el dinamismo de la economía? Y el problema es esa financiarización de las familias, ese endeudamiento de las familias que después es apropiado por los bancos, que después es ese salvataje de los bancos que se lo apropia el Estado, lo vuelve deuda pública y después nos lo cobran a nosotros, generalizando diferentes tributos, diferentes tributaciones, los cuales se están despojando continuamente. Es una socialización de las pérdidas y una individualización de las ganancias.